Lo que dice Piaget es que el sujeto busca de manera permanente el equilibrio, busca la homeostasis. Cada conducta que yo ejecuto o cada pensamiento tiene de alguna manera que ver con esta necesidad de, digamos, de retener o mantener el equilibrio. Pero, si bien me parece interesante que Piaget marque esta doble cara de la adaptación, porque es como que es innovador en esto, ¿no? O sea, es como que nos muestra de alguna forma que estos dos procesos, estos dos mecanismos tan indisociables como son asimilar y acomodar, se presentan juntos, porque cada vez que yo incorporo una información, nunca es totalmente pasiva mi posición, y tampoco totalmente activa. ¿Y cómo se hace el sujeto para poder incorporar la información? Gracias a que tiene un equilibrio móvil, gracias a que tiene cierta plasticidad. ¿Qué pasa con las personas que son como más rígidas? Les cuestan más los cambios, ¿no? Los cambios cuestan más. Entonces, que por ahí ustedes los pueden ver en algunos casos clínicos, ¿no? Algunos casos clínicos con mayor rigidez tienen mucha más dificultad para lograr este equilibrio. Entonces, la adaptación se produce mediante la aplicación combinada de estos dos procesos. Los sujetos asimilan nuevas experiencias en sus esquemas ya existentes o acomodan sus esquemas para afrontar nuevas situaciones. Como les decía, estos dos procesos se dan en forma interrelacionada y están dirigidos por la búsqueda de equilibrio. Bien, hay un tema que lo vengo diciendo desde que empezaba la clase, pero no he tenido oportunidad de explicarlo, porque es como que todos los temas están relacionados. Y es el concepto de esquema, que es un concepto súper importante dentro de la teoría de Piaget. ¿Ustedes usan la palabra esquema para hablar para referirse así habitualmente? Nunca dicen es una persona esquemática, vos tenés el esquema de que las cosas son así. ¿Nunca usan esa forma de hablar? A veces sí. O vos tenés el esquema de que tenés que hacer las cosas de esta manera. Bien, o decimos esta persona es esquemática. ¿Y qué queremos decir cuando decimos esta persona es esquemática? Estructurada. Que tiene como si fuera ya prefijado cómo tiene que pensar, cómo tiene que hacer las cosas. ¿Sí? Sigue un determinado orden. Bien. Pero ustedes saben que todos somos esquemáticos. Todos somos esquemáticos, más flexibles o menos flexibles, somos todos esquemáticos. Bien. ¿Qué es la palabra esquema? Cuando yo les digo que el sujeto va modificando, va asimilando y va acomodándose, ¿qué es lo que modifica? Modifica sus propios esquemas. Pues yo tengo, por ejemplo, una noción sobre cómo tengo que comportarme en determinada comunidad. Por ejemplo, capaz que ustedes antes de venir a la facultad se imaginaban una especie de trato con el profesor, se imaginaban una especie de un tipo de clase, y han venido acá y las cosas no son quizás como ustedes se habían imaginado, por ahí les ha pasado a algunos. ¿Qué quiere decir? Que siempre uno opera sobre la realidad, sobre alguna información previa. Eso es como una premisa súper importante de Piaget. Piaget dice que nunca enfrentamos la realidad de cero. Siempre que enfrentamos la realidad o que escuchamos nuevos conocimientos, siempre lo hacemos desde un esquema previo. Uno tiene, mal o bien, alguna idea sobre cómo tienen que ser las cosas, alguna idea sobre cómo son las cosas. Entonces, no solamente hay esquemas de acción y esquemas de representación. ¿Cuáles serían los esquemas de acción? Los esquemas de acción hacen referencia a cómo tengo que hacer algo físico. Por ejemplo, hay cambios, qué sé yo. Algunos de ustedes han tenido celular con teclita y estaba acostumbrado a hacer rapidito los mensajes y tener un movimiento ya ágil con los dedos. Han cambiado el celular, digamos, con la pantalla táctil. Y ese esquema anterior entró en crisis, entró en conflicto. ¿No les ha costado al principio la pantalla táctil? Por ahí ustedes notan, por lo más grande sí nos cuesta. Bien, entonces un esquema de acción es una secuencia bien definida de acciones
Por ejemplo, lo que les decía del celular, o por ejemplo el hábito de abrir y cerrar las manos, o de hacer rebotar una pelota. ¿Nunca les ha pasado que ustedes tienen la idea, por ejemplo, una pelota de básquet? Si ustedes la agarran, ¿cuál es la tendencia? Ustedes saben que va a rebotar. ¿Nunca les ha pasado de agarrar una pelota que se parece de básquet y no rebotan nada y hacen el mismo movimiento? ¿Qué les quiero decir? Uno tiene una idea previa de cómo se va a comportar algo, de cómo va a suceder algo. ¿Sí? Y cuando las cosas no son como yo que pretendía o esperaba, se produce una especie de conflicto cognitivo. ¿Qué otro conflicto? ¿No les pasa a ustedes, chicos? A ver, con la radio, por ejemplo, que ahora todos los botones son distintos, con el control remoto, todos esos esquemas de acción que uno tenía de alguna manera internalizados y configurados y los tiene que modificar, ¿sí? Bien. Eso se llaman esquemas de acción. Y cuando en vez de esquemas de acción son ideas o representaciones sobre cuestiones o conceptos, se llaman esquemas de representación. Yo, por ejemplo, puedo tener una idea de cómo tiene que ser el noviazgo. Yo puedo tener una idea de cómo tiene que ser el estudio, de cómo tiene que ser la facultad. Puedo tener una idea de cómo tiene que ser la amistad. Esos son esquemas. Y esas formas de representarnos la realidad siempre nos preceden y siempre las tenemos. Cuando en la vida todo se da en función de nuestros esquemas, no hay conflicto. Si yo voy a estar toda la vida con un celular, ¿qué hace la gente para evitar a veces el conflicto? No cambia el celular. Pero hay veces que no podemos, digamos, evitar ciertas situaciones. No podemos evitar encontrarnos en contextos o con personas que piensan diferente a nosotros. Pero, ¿qué pasa? A ver, me acuerdo una época, un año, que yo tenía una comisión en que un par de alumnos se sentaban así y ponían una sillita delante y ponían los pies ahí. Y se sentaban así. Entonces, claro, ¿qué pensaba yo? Su esquema en relación a cómo es una clase en la facultad, obviamente no condice con lo que es una clase en la facultad. Entonces esa persona tuvo que hacer un ajuste, una acomodación a lo que es la realidad. ¿Se entiende, chicos? Por ahí con cosas no tienen que ser tampoco grandes cambios ni grandes novedades. Pero el sujeto permanentemente se va adaptando. Y cuando hace una modificación, siempre la hace en función de algún esquema previo. Bien. A ver, disculpad, se me ocurre otro. Esto se puede articular, y por ahí lo van a entender mejor, con el concepto de Bachelard. ¿Se acuerdan de Bachelard, del obstáculo epistemológico? ¿Se acuerdan que decíamos que se produce el obstáculo epistemológico? ¿Por qué? ¿Cuál era la palabrita que usa Bachelard? ¿Qué es lo que hace obstáculo? El conocimiento previo. La opinión. ¿Se acuerdan que decíamos que lo que hace obstáculo es la opinión? Y traducido a esto es el esquema. Es lo que yo previamente creo de algo. ¿Sí? Entonces, eso hace obstáculo y cuando yo conozco, cuando yo aprendo, tengo que modificar esa idea sobre algo. Bien. Bueno, esto era para una nota de humor nada más. ¿Saben quién es Brigitte Bardot, chicos? Sí. Tengo que ver cuáles son sus esquemas para ver si entienden el chiste. ¿Todos saben quién es Brigitte Bardot? Nicole Neumann. Bueno, Brigitte Bardot, para las que tenemos más de 40, 35, 40, era una gran actriz muy sexy. Es como decir ahora Angelina Jolie, una cosa así. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué dice? ¿Todos han leído alguna vez Mafalda? Sí. Bien. Entonces, ¿qué dice Guille? ¿Qué es lo que está haciendo Guille? ¿Qué es lo que hace el niño pequeño? El niño pequeño pone en un mismo conjunto a todo lo que se parece. Entonces, ¿cómo ven los niños a su mamá? ¿Cómo nos ven los niños a su mamá? Nos ven divina. Cuando son chiquitos, después no. Entonces, la ve a Brigitte Bardot, que era una diosa, y dice, este mamá, este mamá. Mafalda le dice, no, Guille, esa no es mamá, es Brigitte Bardot. Cuando la va a ver a la madre,
toda con el pañuelo ahí se pone a llorar. ¿Qué tiene que ver esto con, más allá del humor, qué tiene que ver esto con lo que venimos hablando? ¿Cuál es el conflicto cognitivo de Guille? El niño, su esquema es que su mamá era bella, como Brigitte Bardot, ¿sí? Entonces todas las mujeres lindas las asocia con su mamá. Ese es su... Entonces lo que él tiene que hacer es, de alguna forma, hacer un ajuste a su esquema, ¿sí? Bien. Bueno. Bien. 37. Yendo de, digamos, de las cuestiones más concisas de lo que es la psicología o la teoría psicogenética, ya hemos visto lo que son los conceptos fundamentales. Acuérdense, los conceptos fundamentales de estructura, génesis, construcción, adaptación, asimilación, acomodación, equilibrio, esos son todos los conceptos fundamentales de la teoría. Y a lo que es específicamente el objeto de estudio, vamos a sostener que el objeto de estudio de la teoría psicogenética es la conducta. Lo que es importante, chicos, es que ustedes sepan definir la conducta y diferenciarla de lo que son las definiciones de las otras escuelas psicológicas. Entonces, ¿por qué la conducta sería para Piaget el objeto de estudio? Porque Piaget considera que el sujeto se adapta gracias a la actividad. Lo que garantiza la adaptación del sujeto es la actividad del sujeto. Actividad motora en los primeros años de vida y la actividad de procesamiento, de representaciones, de todo lo que tiene que ver con el procesamiento de los conceptos cuando ya puede operar con el lenguaje. Entonces, la actividad es el centro y la garantía de adaptación del sujeto. Para esta teoría, a diferencia del conductismo, la conducta no es solamente un acto exterior observable, sino que también hace referencia a todo lo que tiene que ver con lo interior, con la toma de decisiones, con los conflictos internos, con los pensamientos, con la resolución de problemas, etc. Ahora entonces lo que vamos a hacer es definir la conducta para Piaget. La conducta tiene como 3 ítems importantes. El primer ítem dice esto: toda conducta se presenta como una adaptación. Y ustedes van a ver que todos los conceptos terminan relacionándose. Quiere decir que para Piaget, cada vez que una persona opera, ejecuta una conducta, tiene como fines recobrar un equilibrio perdido o mantener el equilibrio. O sea que la conducta se ejerce con el fin adaptativo. La conducta está concebida en términos de intercambios funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de los intercambios fisiológicos a los que hace referencia el conductismo, o intercambios de orden físico como ser la digestión, la conducta a la que hace referencia Piaget se refiere a intercambios de orden funcional, de orden psicológico. Cómo yo proceso una idea, cómo proceso un concepto, cómo me adapto a las normas, cómo adquiero nuevos conocimientos, cómo apruebo el parcial, cómo me recibo de psicólogo, cómo me caso. No se casa. Bien. 3. La conducta supone, y esto es uno de los temas que no tienen que dejar de estudiar, por favor, la conducta supone 2 aspectos esenciales e interdependientes entre sí. Un aspecto estructural o cognitivo y un aspecto energético o afectivo. ¿Qué quiere decir esto? Para que una conducta pueda realmente operar como una adaptación,
necesita como dos orígenes fuertes, o dos propulsores fuertes. Por un lado, lo estructural o cognitivo serían esas herramientas cognitivas que me permiten llevar un acto a destino. Por ejemplo, ustedes quieren aprobar introducción a la psicología. ¿Cuál sería la parte estructural o cognitiva de la conducta que les permitiría aprobar la materia? ¿Qué van a usar de procesos psicológicos? La memoria, la atención, la concentración, la retención, codificación, etc. ¿Sí? Esos son todo lo cognitivo que me va a ayudar a poder... Ahora, ¿qué pasa si ustedes son muy inteligentes desde la perspectiva del uso tradicional de la palabra inteligencia, que ustedes ya conocen, gente que memoriza con facilidad, relaciona con rapidez, pero no estoy motivado? ¿Van a probar la introducción a la psicología? No. Porque entonces, ¿qué es lo que dice Piaget? Hace falta, digamos, por un lado, lo estructural, lo cognitivo, que permita llevar a cabo una acción, pero también hace falta todo lo que tiene que ver con la motorización de esa conducta, que es ni más ni menos que la motivación, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la emocionalidad, con lo afectivo, ¿sí? O sea que, ¿se han dado cuenta que a Piaget le gusta la palabra equilibrio? Tiene que ver con el equilibrio. Porque si yo también estoy, digamos, le pongo todas las pilas a algo porque me emociono, le pongo el afecto, los quiero a mis compañeros de la facultad, no falto nunca, qué sé yo, pero no me pongo media pila para acordarme la definición de conducta del conductismo, no van a aprobar, chicos. Esto lo digo por mis alumnos, ¿no? No sé por qué decís así, ¿no? Va. Bien, ¿se entiende esto, chicos? Sí, esto es más fácil. Y ahora vemos qué es lo que dice de inteligencia. Van a ver que está también todo fácil. Piaget, chicos, revoluciona el concepto de inteligencia. Hay un antes y un después del concepto de inteligencia a partir de Piaget. Yo, por ejemplo, estoy segura que ustedes usan la tradicional forma de hablar de la inteligencia. Este chico de chiquito son re inteligentes, nació re inteligente y es re inteligente, qué sé yo. Y los inteligentes son los que saben buena matemática, los que le va bien en matemáticas son re inteligentes, los que son buenos en física, química, todas esas materias que no nos gustan los que somos psicólogos, ¿sí? ¿O no? Así es lo normal, ¿no es cierto? Bueno, eso es un concepto antiguo de la inteligencia que suponía que la inteligencia es una facultad heredada, una facultad innata, y que la facilidad para manipular los símbolos lógicos abstractos era otro gran indicador de inteligencia. Piaget dice que la inteligencia es adaptación, chicos. Yo puedo tener, no sé si han visto The Big Bang Theory, yo puedo tener un Sheldon que sabe todo, para los que ya tienen la serie, y está más solo que Tarzán y no me parece que esté muy feliz, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces para Piaget la inteligencia es una forma de adaptación. Una forma de adaptación hacia la cual tienden todas las estructuras. Posee naturaleza adaptativa, consiste en un equilibrio entre estos dos mecanismos indisociables que son la acomodación y la asimilación. Pero lo que, la característica de la inteligencia con respecto a otras formas de adaptación es que es el equilibrio más logrado entre la asimilación y la acomodación, entre lo energético y lo estructural, entre el medio y el sujeto. Entonces, por lo tanto, desmitifica que la inteligencia sea una facultad heredada, una facultad dada de una vez y para siempre, sino que dice que es una construcción entre el sujeto y el medio. Piaget considera, esto también es importante, no lo puse en la diapositiva, Piaget considera que la inteligencia no es algo innato. Lo único innato para Piaget son el mecanismo autorregulatorio de las invariantes funcionales. Repito, lo único hereditario para Piaget es el mecanismo autorregulatorio
de las invariantes funcionales, ahí lo dije en difícil o lo digo en fácil, es la asimilación y la acomodación. Bueno, lo tengo que decir difícil para que usted hablar en el oído. Entonces, lo único hereditario es el funcionamiento de estos dos mecanismos que son la asimilación y la acomodación. Eso es lo hereditario para Piaget. Después, las estructuras, como ser la inteligencia, se van construyendo a lo largo de la vida a través de las diferentes regulaciones e interjuegos que hay entre el sujeto y el medio. Por lo tanto, la inteligencia es la adaptación mental más avanzada. Ya terminamos, chicos, con el último tema. Bien, entonces ya tenemos los conceptos fundamentales, tenemos el objeto de estudio y tenemos ahora el método de Piaget. Bien, el método de Piaget también fue revolucionario. Ustedes saben que antes se pensaba que los chicos eran como tontitos, o sea, pues les preguntaba, ¿quién es más grande? ¿Yo, que mido unos 72, o una señora que mide unos 60, y quién era más grande? Una persona alta y una persona bajita. Vos le preguntabas a un niño de 3, 4 años, ¿quién es más grande? El alto. El más alto. ¿Sabían eso, chicos? ¿No sabían? Sí. Bien, vayan sabiendo. ¿Por qué? Porque el niño está capturado dentro de una estructura mental que se llama la inteligencia intuitiva. ¿El chico es tontito? No. Ajá, y entonces, digamos, ¿cuáles son las posibilidades de conocer el sujeto? El conocimiento de alguna forma está condicionado por las estructuras. Por lo tanto, Piaget también revoluciona todo lo que tiene que ver con metodología. Antes de Piaget había test por sí y por no, que trataban de clasificar al niño en una determinada forma de inteligencia. Le preguntaban algo, sí, no, sí, no, sí, no. Pero para Piaget esto es una gran pérdida de información. Porque él decía, si yo les pregunto por sí o por no, que es el método clásico, digamos, de evaluar un niño, yo me pierdo todas las argumentaciones de los niños. Si él me dice que la más alta es la más grande, yo quiero saber por qué. ¿Cuáles son esas explicaciones, esos fundamentos que dan origen a esa posición? Entonces él inaugura un método que se llama clínico crítico. La parte clínica hace referencia al cuestionario, hace referencia a todo lo que es clínico, hace referencia a la modalidad de entrevista. ¿Sí? Cuando hablamos de clínica, hablamos de una modalidad de abordaje con el paciente, o en este caso con el sujeto de investigación, como si fuera una entrevista. Pero además le agrega la parte crítica. ¿Y qué quiere decir lo crítico? Quiere decir que le refuta las respuestas para ver qué es lo que sostiene el chico. Le refuta, lo pelea. No, pero a mí me parece que vos hablas macana. Para mí, el más alto es el más chico. Lo trata de refutar para ver qué es lo que argumenta. Por lo tanto, su método es denominado clínico crítico. Es un procedimiento mixto de preguntas, respuestas y argumentos, más la manipulación en algunos casos o la relación con el material. Le dan plastilina, vasos de agua, con distintas cuestiones. Piaget va indagando las nociones de espacio, las nociones de tiempo, las nociones de conservación de la materia, aquellas nociones físicas estudiadas por los físicos. ¿Qué es lo que sostiene el niño con respecto al tiempo? ¿Por qué llueve? ¿Por qué te caíste? ¿Qué es lo que le decimos a veces al chico cuando se cae? A ver, dígame, por favor, confiesen que no ha dicho que se quedó en el piso, ha dicho malo piso, malo piso. ¿O no? ¿Qué hace con eso? Se golpea con la mesa, se golpea con la mesa. ¿Qué hace? A ver, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué será que hacemos eso, lo pegamos? Porque de alguna forma estamos usando sus propios esquemas. El esquema de nosotros, uno supone que el esquema del niño tiene que ver con la intencionalidad de todo.
Si algo pasado es porque hay una intencionalidad. Entonces creo que es un gesto de empatía a veces con algún esquema que suponemos que el niño tiene, ¿sí? Entonces, bueno, justamente lo que intenta hacer Piaget en las investigaciones, en la metodología, es explorar por qué piensa que la mesa es mala, por qué piensa que cuando llueve llora, Dios está enojado, está triste, ¿sí? Bien. Entonces, la indagación piagetiana se orienta hacia la argumentación o las razones de las respuestas, porque éstas expresan más o menos con claridad cuáles son los esquemas mentales que subyacen a esa explicación. Y por último, esto también es importante, hay 3 tipos de preguntas en el método. Hay preguntas de exploración, de justificación y de control. O sea que el método clínico crítico o método de exploración crítica tiene 3 estilos de preguntas, que son las de exploración, es preguntarle al niño por qué, por ejemplo, se ponen 10 fichas. Una fila se pone las fichas concentradas. Pásame la otra diapo, Franco, por favor. Ah, ya voy a volver, ya vuelvo. Vean, acá ven una fila que están más juntas las fichas. La otra fila están más separadas, ¿sí? Si yo le pregunto a un chico de 7 años, piensen ustedes qué hacen a los 7 años. Un chico de 7 años le pregunto, habiendo la misma cantidad de fichas, ¿dónde hay más fichas? ¿Qué va a contestar un chico de 7 años? ¿Qué va a decir un niño de 7 años? Las oscuras. ¿Quién me ha dicho eso? Viejo, ¿cómo te llamas? Franco. Franco dice que un niño de 7 años va a decir que hay la misma cantidad de fichas. Sí, chicos, ya sabes sumar. Claro, ya sabes. Eso se llama conservación de la, o sea, tiene una noción de la cantidad, ya una inteligencia operatoria. La inteligencia operatoria desde los 6 años en adelante. O sea que un niño de 7 años, por más que yo le ponga reconcentrada 20 fichas y reseparada 20 fichas, me va a mirar, me va a sobrar y me va a decir, hay la misma cantidad de fichas. Te sobra, es la misma cantidad de fichas. Ahora, ¿qué contestaría un niño de 3 años? Ahí sí la respuesta anterior. Bien. ¿Por qué? Porque el niño más chico tiene un tipo de estructura intuitiva, se llama. La estructura intuitiva percibe el mundo según lo que ve, según lo que percibe. No tiene una inteligencia operatoria todavía, ni tiene todavía el concepto de conservación de las transformaciones, digamos, de los cambios. Vos adelante, muchas veces delante de ellos, digamos, las vas separando las fichas, pero cuando ellos ven el producto final, les parece que hay más donde se ocupa más espacio, ¿sí? Ahora la anterior. Bueno, vuelvo entonces a las 3 preguntas. La pregunta de exploración indaga la existencia de determinadas nociones o conceptos. En la pregunta de justificación, el niño debe justificar su punto de vista. O sea, ¿vos por qué crees que acá hay más fichas que allá? Entonces el niño explicará diferentes cosas. Y hay un fenómeno que se llama el no importaquismo, dice Piaget. El no importaquismo es cuando el niño contesta cualquier cosa por sacarse de encima al entrevistador. Somos varios bastante con el no importaquismo nosotros. Bueno, entonces el niño a veces, como utiliza esta salida que se llama no importaquismo, a veces contesta cualquier cosa. Por lo tanto, Piaget, bueno, los investigadores en esta línea lo tratan de refutar, y ahí está la parte que yo les decía que es como más crítica, que se llama las preguntas de control, donde investiga la coherencia o la contradicción de las respuestas a partir de contraargumentos. El objetivo es poner a prueba la estabilidad de las respuestas.
Entonces le dice, por ejemplo, ¿tú estás seguro que acá hay más fichas que allá? Porque mirá, que yo he conocido a un chico de tu edad que es re inteligente y le he dicho otra cosa, ¿no? O sea, y lo empieza como a probar para ver hasta qué punto se compromete con la respuesta y lo puede sostener o no, ¿sí? Entonces lo más rico, chicos, de la investigación es la entrevista con la entrevista. Es permitir la entrevista y permitir que el niño realmente explique su punto de vista. Bien, la clase que viene, el jueves que viene, seguimos. Y ya vamos a seguir, ya vamos a adentrar a cuestiones más profundas de la inteligencia. Nos vemos el próximo.